para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 20 hasta el 40. Dice así. Muy bien. El día de hoy quiero hablarte bajo un tema: el secreto de Elías. Elías es un profeta de Dios que vivió en el tiempo de un rey llamado Acab y una reina llamada Jezabel, quienes habían realmente desviado al pueblo de Dios de la verdadera adoración. Ahora adoraba el pueblo a Baal y a Sera o Astarot. Y la palabra de Dios nos muestra que Acab andaba buscando a Elías, el rey, porque pensaba Acab que quien así lo tenía al país era Elías, porque el país estaba muy mal y estaba en una sequía. Y dice la palabra del Señor que cuando se encontraron le dijo: tú eres el que trastorna a Israel. Le dijo: no, tú eres el que trastorna, rey Acab, con lo que has hecho, con adorar a Baal, con adorar a Sera y a Astarot. Así que la verdad es que debemos ver quién mismo es Dios en medio de esto. ¿Qué te parece si nos reunimos? Reúnes a los profetas de Baal y nos reunimos en el monte Carmelo, y el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Y dice la Biblia que a Acab le pareció bien. ¿Y qué sucedió? Llevó a los profetas de Baal sin el consentimiento de su esposa, para colmo, ¿verdad? Y dice la Biblia que ahí se encontraron, y Elías les dijo, bueno, al pueblo, versículo 21: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, seguidle. Entonces él les propuso y dijo: muy bien, el Dios que responda por medio de fuego, que ese sea Dios. Dadnos 2 bueyes, uno para los profetas de Baal y otro para mí, profeta de Jehová. Y dice la palabra del Señor que ahí comenzó todo, ¿verdad? Esta situación en un monte llamado Carmelo, que era el monte más alto. Elías es una persona que muestra siempre que pueden haber luchas, pero le quiero decir que Elías es el profeta por excelencia en que tuvo luchas. No hay otro profeta en toda la historia que haya tenido más luchas que Elías, pero también no hay otro profeta en toda la historia que haya tenido más victorias que Elías. Elías es un hombre que muestra que un creyente haciendo lo que Dios dice que se debe hacer, orando a Dios, buscando a Dios, se puede vivir de victoria en victoria. ¿A cuánto les gustaría vivir así, de esa manera? ¿Quiere el secreto de Elías? Es un secreto a voces, y así le voy a titular a todas esas predicaciones de aquí en adelante. Y usted va a decir: pastor, seguro es que usted no se ha preparado. Yo tengo mi preparación y no me deje que pueda decirle, no quiero alardear de eso. Sinceramente se lo digo, con humildad. Yo sé lo que es prepararse, pero la preparación no es suficiente si no hay oración. Usted puede decir: pastor, entonces lo que tenemos que hacer, no sé, es otra cosa. No, la oración es algo, un recurso que Dios nos dejó, y que el pueblo de Dios el día de hoy está en desesperación. No sabe qué hacer, vive, hermano, derrotado, enfermo, en situaciones sin saber, sin tener dirección, buscando consejería tras consejería para que alguien le dé la solución. Y la solución no está en un hombre, no está en una consejería, no está en una preparación. La solución está en la oración. Elías lo entendió, lo vivió, lo puso dentro de él. Y es por eso, mi querido hermano, que la gente vive diciendo que ser cristiano es difícil, cuando no es así. Ser cristiano es lo mejor que te puede pasar en la vida. Ser cristiano, mi querido hermano, es un regalo de Dios, porque Él es el que te busca y te encuentra. Necesariamente debemos volver a tiempos de oración para poder vencer. ¿Qué tiempo tú le dedicas a la oración en tu vida? ¿Qué es la oración para ti? ¿Cómo la llevas adelante? Yo te quiero mostrar a través, por lo menos, de este pasaje, porque tú vas a ver que cada vez que aparece Elías tiene que orar para que algo suceda.
Cada vez que está Elías en una situación buscando los 50 personas de su ejército con un capitán, él pide y ora a Dios y cae fuego del cielo sin problema. Y tú ves a Elías en necesidad y ¿qué hace? Buscando a Dios. Y cuando está buscando a Dios, Dios le manda un cuervo para que le dé de comer carne. ¿Sabe lo que es que un cuervo que come carne te la entregue a ti? ¿Cómo lo puede ser sino a través de la oración? ¿Cómo puede ser que un hombre con un poquito de harina y un poquito de aceite pueda vivir 3 años y medio comiendo de todo eso y cada día multiplicándose? ¿Sabes cómo se hace? Se llama oración. Es decir, que si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes alguna cosa que quieras poner adelante del Señor, debes aprender a orar y aprender a orar profundamente, con intensidad, como Elías lo hizo. Y te quiero decir que Elías no era un hombre especial en nada ni diferente a ti. Elías era un hombre tal como tú eres, con las mismas necesidades, con las mismas pasiones. Y sin embargo vio la gloria de Dios en su vida, porque aprendió una cosa. ¿Aprendió a qué? A orar. Dice la Biblia que este hombre Elías entonces le dijo a Acab, tráelos. Vinieron. Las profetas de Baal se pusieron, ¿recuerda lo que hicieron? Ya lo leímos, del versículo 21 hasta el 30 está lo que ellos hicieron, hasta el 29. Dice que pusieron el buey y comenzaron a hacer sus danzas, ¿verdad? Alrededor del altar corrían, y no solamente corrían, sino que gritaban y se sajaban, se cortaban, caía sangre. Y dice la Biblia que Elías se los puso ¿a qué? A burlarse. Griten porque su Dios Baal tal vez está dormido y necesita que le despierten. Grítenle más fuerte. Porque a veces la gente piensa que ahí está la unción, ¿verdad? En el grito. ¿Y qué más hizo? Dijo, bueno, tal vez viene de camino, espérenle un poco más. Y oraron desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, y no pasó nada. Así es que Elías hizo para mí 5 cosas importantes para que esta oración sea poderosa. Y lo primero que hizo Elías está en el versículo 30. Mire lo que hace la palabra, dice Elías. Dijo entonces Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Lo primero que él hizo es arregló el altar. Cuando una persona quiere respuesta de Dios, debe mantener su altar arreglado. Mi querido hermano, si estaba arruinado es sencillamente porque dejaron el altar a un lado, porque a nadie le parecía bien. Algunos de nosotros conocemos el Monte Carmelo, ahí estuvimos este año, ¿verdad que sí? Ese año que pasó fue allá. Estuvimos en el Monte Carmelo. Hermano, es un lugar muy alto realmente, no puede llegar bus, ahí nos llevaron a través de unos carros más pequeños. Es él que ha abierto su corazón a Cristo y que lo ha aceptado a Él, y que la sangre de Cristo lo ha limpiado y que ha conocido del Señor. Entonces tú te has convertido en un sacerdote. Un sacerdote es aquel que se pone entre Dios y los hombres para que Dios no destruya a los hombres, que se pone a favor de aquellos hombres que no conocen y le hace conocer a Dios las peticiones. Un sacerdote no es una persona como usted lo tiene en su mentalidad. La Biblia dice que los creyentes, todos nosotros, Dios nos ha declarado reyes y sacerdotes. Diga: yo soy sacerdote de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Es decir, que si usted es sacerdote, usted debe tener un altar. No existe sacerdote sin altar, por supuesto. ¿Cómo está tu altar, mi querido sacerdote del Señor? La Biblia dice que el altar de ellos estaba arruinado. Versículo 31, la segunda cosa que él hizo, Elías: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. ¿Qué tomó? 12 piedras. Esto me habla a mí de algo, de la unidad. Quiero explicarle algo que es muy importante. La palabra de Dios nos habla acerca del cuarto rey de Israel. ¿Cuál fue el cuarto rey de Israel? Primero Saúl, segundo David, tercero Salomón, cuarto Roboán. El rey Roboán, hijo de Salomón.
Dice la Biblia que cuando Salomón murió, vino un hombre llamado Jeroboam que estaba lejos del pueblo de Israel, que se había ido a Egipto por miedo de Salomón. Y fueron con Jeroboam, con todo el pueblo, delante de Roboam, el rey Roboam, diciéndole: tu padre Salomón, Roboam, fue muy duro con nosotros. Nos sentimos como que él siempre estuvo un poco, casi que hasta abusando de nosotros en el trato. Por favor, sé tú un poco más suave que tu padre, y nosotros te amaremos y te serviremos hasta el fin de nuestros días. Y la Biblia dice que el rey Roboam dijo: denme 3 días para darles la respuesta. Y consultó a los sabios que habían sido los consejeros de su padre Salomón. Y esos sabios le dijeron: mi querido Salomón, algo tienes que hacer en esto, y es hacerle caso al pueblo. El pueblo tiene razón. Pero Roboam se puso de necio. Esa es Primera de Reyes capítulo 12, la historia que te estoy contando. Y dijo: bueno, voy a consultar a los jóvenes. Y cuando consultó a los jóvenes que se habían criado con él, le dijo: no hagas eso, porque el pueblo se va a ir contra ti. Más bien, sé más fuerte que ellos. Así que a los 3 días vinieron, y la Biblia dice que el pueblo dijo: bueno, Roboam, estamos listos para escuchar qué tienes que decirnos. Y Roboam les dijo: si mi padre estuvo con ustedes sobre látigos, yo voy a estar con escorpiones. ¿Qué le parece a usted? Es decir, que voy a endurecer, porque dijo que el dedo meñique de mi padre, el dedo grande de mi padre es más chico que mi dedo meñique. Así que mi mano va a ser más fuerte sobre ustedes. Y el pueblo dice que, liderado por Jeroboam, dijo: señores, cada cual a su tienda, ¿qué tenemos que ver con el hijo de David? Así es que el reino se dividió, y se quedó una parte del reino con 10 tribus y una parte del reino con 2 tribus. A partir de ahí, el reino de Israel ya no era un solo reino. Había el reino del norte y del sur, el reino de Israel y de Judá, el reino de Judá o de Efraín, algunos le dicen. 10 tribus y 2 tribus. Escúcheme por favor. ¿Cuántas piedras tomó Elías? 12. ¿Qué simbolizaba? La totalidad del pueblo. Porque muchas veces queremos que Dios nos escuche, pero no estamos unidos. Y eso es un problema, porque debe haber unidad para que Dios nos escuche nuestra oración. Él cogió 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, y de los 2 reinos hizo uno solo. Y te digo, hermano, que sin unidad no podemos tener la respuesta de Dios. Marcos capítulo 3 versículo 23, por favor, búscalo en la Biblia. Marcos 3, 23 al 26. Dice así, bueno, encuéntrelo por favor. Marcos 3, 23. A Cristo lo habían acusado de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás, de Belcebú. Dice así: y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera? Y en el desorden no reina Dios, reina Satanás. Bien claro te lo digo. Mire lo que pasa, simplemente un claro ejemplo. Cuando un hijo va y le pide permiso a un padre, y el padre dice no. Hacemos los padres, ¿verdad? Un poquito más enérgicos, algunos, no, la mayoría. No, tienes que hacer esto, haz primero y luego te vas. ¿Y qué pasa? Van donde la mamita: mamita, vea lo que mi papá me dijo. Usted que es más buenita y me comprende, que es más comprensiva, deme permiso usted. Sí, anda, no le hagas caso al viejo de tu padre. Solo así pasa, bravo, aburrido. ¿Y qué sucedió? El hijo se fue saltando, hermano, contento, feliz de la vida. Y los padres se quedaron, ¿qué? Peleando, enojados. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Tú no puedes pensar que tu casa puede permanecer si no hay unidad, si no hay el orden que Dios estableció en la familia. Cristo dijo que una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. La Biblia dice en Amós 3:3: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Y si hay que estar de acuerdo, significa que somos diferentes y que tenemos diferencias. Por eso hay los acuerdos. Mateo capítulo 18 versículo 20: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa, que oren. Si 2
de vosotros se ponen de acuerdo. Por eso es importante ponerse de acuerdo y mantener la unidad, porque hay familias que no ven, mi querido hermano, la respuesta de Dios porque no están de acuerdo en sus peticiones. ¿Estás de acuerdo en la petición? Funciona también, hermano, inclusive en la iglesia. Filipenses capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo les escribe a dos hermanitas que habían en la iglesia, ¿verdad? Que estaban, hermano, mal. Versículo 9 de Filipenses 3. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Capítulo 4, versículo 2 de Filipenses también. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por quién estaba escribiendo? Por dos hermanitas que se estaban alando el pelo, hermanos. Eran parte de la iglesia de Cristo. Sin embargo, ¿qué sucedía? No pudieron ponerse de acuerdo nunca. Y la Biblia dice, hermano, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, que si una persona causa divisiones después de una y otra amonestación, sacadla. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? Y usted va a decir, pastor, ¿y eso no es desunión? No, no es desunión, eso se llama tener una sola visión exactamente. Entonces esto funciona en cualquier lugar, en cualquier cosa. Mi hermano, debemos volver a la unidad. Aunque la mayoría de ellos estaba lejos de Dios, Elías quiso unir las dos reinos para realmente que Dios se glorificara. Tercer punto, que voy entrando en materia, hermano, con Elías. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Qué dio? Elías dio sacrificio. Dice la Biblia que tomó el buey, después de haber arreglado el altar, lo puso sobre el altar, hizo zanja alrededor de él, le puso la leña debajo, ¿verdad? Y entonces ya tenía el sacrificio. ¿Sabes por qué Elías fue el segundo? Porque era uno solo. Y aquí te quiero hablar de algo que es tan importante. Y tal vez voy a hablar de dos cosas centrales ahora. Voy a entrar en lo que quiero decirte en verdad. Usted no puede entregar sus luchas a alguien más. Escuche por favor con detenimiento, póngame atención a mí. Usted no puede entregar sus luchas a alguien para que le dé luchando. Usted no puede entregar, mi querido hermano, su problema a una persona para que le dé orando entre nosotros. Si tú no oras, tú no vas a crecer espiritualmente. Si tú no oras, vas a ser, discúlpeme que te lo diga con todo el cariño, pero vas a ser un mediocre. Si tú no oras, vas a ser una persona que Cristo no puede formar el carácter en ti. Es en la oración del fuego de Dios desciende y nos hace conforme Él quiere. Es la oración lo que nos transforma y nos cambia. No dejes que otro pelee la batalla que tú tienes que pelear, porque cuando tú peleas tu batalla, Dios te va a fortalecer de acuerdo a lo que tú quieres. Mi querido hermano, yo te lo puedo decir. Yo necesito que tú ores por mí, pero te lo aseguro que yo todos los días doblo mis rodillas por mí mismo, porque yo necesito que Dios me hable, me fortalezca, porque necesito que Dios me transforme cada día, porque necesito de su ayuda cada día. No puedes permitir que alguien pelee tu batalla. Tú debes pelear tu batalla. Dile que está a tu lado, pelea tu batalla. No seas cobarde, díselo. Nadie siente lo que tú sientes. Nadie va a decirle a Dios lo que tú tienes que decirle. Pelea la batalla por tu familia, por tus hijos, por tu cónyuge, y se hace de rodillas. Pelea la batalla por tu trabajo, por tus finanzas. No se hace de otra forma. Si oráramos más y habláramos menos, ganaríamos más personas para Cristo. Si oráramos más, tu tiempo va a ser redimido por el Señor. Y lo que tú decías, no lo puedo hacer porque no tengo tiempo,
te aseguro que aún el tiempo te va a rendir. Necesitamos volver a este secreto a voces de Elías, que era que el orar, y tú lo vas a ver que no solo era de Elías. Hubo gente que dio sacrificio a Dios. Te estoy hablando con el corazón, porque yo sé que tal vez algunos de ustedes van a decir: pastor, la oración, ¿qué es la oración? ¿Qué es lo que quiero escuchar? Bueno, ahora te lo voy a ir tratando de graficar un poco lo que es la oración. La oración puede llegar a ser una relación, que la voy a hablar después, pero la oración puede llegar a ser un sacrificio, como lo dio Elías. La Biblia dice, Hebreos capítulo 13, el versículo 14, que que debemos traer a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. A la Biblia habla de un sacrificio de alabanza. Yo quiero decir que aunque eso es literal lo que está en la Biblia, yo quiero mostrarte que hubieron momentos en la vida de las personas que dieron a Dios un sacrificio de oración. Y el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia es del mismo Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículo 44. Cuando Cristo iba a ser tomado por uno de sus amigos llamado Judas, dice así: y estando en agonía oraba más intensamente. Escuche. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué hizo Cristo? Oró, y oró en un momento de angustia más intensamente que siempre. Eso es una oración, algunos le llaman oración de esfuerzo. Y la oración de esfuerzo se da en el momento de mayor dificultad de una persona. Y escuche, por favor, él había llevado a sus discípulos, ¿recuerdas tú? Por favor, oren por mí. Mi alma está triste hasta la muerte. Oren por mí. Les pidió con desesperación el maestro a sus discípulos, el Hijo de Dios, a los apóstoles. Y dice la Biblia que él se alejó como un tiro de piedra, 25, 30 metros, y comenzó a orar a Dios. Y cuando comenzó a orar a Dios, dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre que caían por el esfuerzo que estaba haciendo. Y cuando regresa, ¿qué los encuentra a sus discípulos? Dormidos. ¿Qué tiempo oraron por Cristo? El mismo que usted y yo oramos por la gente que nos dicen que oremos, ¿o no? Oraron tal vez 5 minutos y estaban rendidos del cansancio, porque lo dice la Biblia. Y Cristo, cada vez que regresó, les dijo una palabra que ahora les voy a decir. Luego Cristo nuevamente los despertó, regresó, oró nuevamente: Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Durmiendo. Y la tercera vez, y cuando regresó la tercera vez, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Oración de sacrificio. Yo llamo aquella oración, escuche por favor, cuando aún tu carne no quiere orar. ¿Usted alguna vez ha escuchado a su carne decirle: tienes que orar el día de hoy? Cuando usted, mi querido hermano, va a orar, la carne, ¿sabes qué es lo que hace? Comienza a gritar: no, por favor, no ores hoy. ¿Para qué vas a orar si ya te falta tiempo? Si estás muy cansado, no te levantes. La carne comienza, hermano, ¿sabes qué? A gritarle a uno dentro, porque uno de los mayores obstáculos para la oración es la carne. Y escuche por favor, las 3 ocasiones que Cristo fue donde sus discípulos y los encontró dormidos, Él estaba peleando su batalla. Él estaba peleando su propia batalla. Él no les pidió oración a ellos y dijo: bueno, que ellos oren y yo me voy al Facebook. Él estaba luchando su propia batalla. Cuando tu propio altar, entonces estás a punto de desaparecer de los caminos de Cristo. La oración es uno de los instrumentos que Dios ha usado durante todo el tiempo, y que, mi querido hermano, el día de hoy la gente lo está dejando a un lado fácilmente. Cristo hizo una oración de esfuerzo, sus discípulos se perdieron. Su carne no los dejaba, estaban cansados. Su carne no los dejaba orar y cayeron en tentación.
Si tú estás viviendo de pecado en pecado, ¿será que te falta orar? ¿Será que te falta buscar a Dios? Y yo sé que algunos de ustedes estarán diciendo: pastor, es que yo no sé cómo orar. Yo a la gente que le digo que no sabe cómo orar, el orar es muy sencillo. El orar es el deseo que tiene el alma. El orar es abrir el corazón a Dios y ponerte delante de su presencia y dile: Señor, no sé orar, no sé qué decirte, cómo decírtelo, no sé lo que los demás dicen, yo quisiera aprender a orar. Y sabes que ya estás orando. Se acabó, ya estás orando. No es que no sabes, es que orar, hermano, es la expresión del alma hacia Dios. Y cuando tú lo tienes, hermano, ahí en el nombre del Señor, lo que debes aprender es a veces ser un sacrificio. Yo te quiero decir eso, hermano. Yo he encontrado personas que sencillamente quieren vivir la vida cristiana y tener éxito en su vida espiritual, en su ministerio, y no les gusta orar. Mi querido hermano, la carne nunca va a querer orar. Pastor, es que no siento orar. Hermano, te aseguro que que tú solo orarías cuando sientes orar, no orarías nunca. No orarías nunca en la vida. Cuarto que tuvo este hombre está en el versículo 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Ya tenía el sacrificio, tenía el altar, el sacrificio, habían hecho el borde alrededor. Ahora les hizo poner agua. Cada cántaro 40 litros. 4 cántaros 160 litros, 3 veces 480 litros de agua estaban corriendo sobre el altar. Este hombre no dudó nunca de lo que Dios podía hacer, porque a veces la gente cuando va a buscar a Dios, mi querido hermano, le falta esto, le falta fe. Y decimos tantas expresiones sobre la oración. Usted ha escuchado, o a lo mejor usted ha dicho esto: después de que intentó hacer todo, dice: hermano, solo te queda orar. ¿Qué significa eso? Es lo último, o sea, a ver si ojalá, por el ojo de Alá, dijo uno, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que te escuche. Y yo te quiero ministrar en esto algo que es práctico. Mi querido hermano, yo no sé cuántas veces, y tal vez esto es lo que la gente más me dice a mí: pastor, ore por mí, usted que está más cerca a Dios. Eso es la cosa que yo más he escuchado tal vez en el ministerio, lamentablemente. Y te digo lamentablemente, ¿sabes por qué? Porque eso muestra la duda que tienes. Y esto es tan importante, mi querido hermano, lo que te estoy diciendo, porque cuando tú oras a Dios, dice la Biblia, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque el que le busca, ¿qué debe tener? Fe. ¿Para qué? Por creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando una persona ora sin fe, creyendo que tal vez Dios no le escuche, mi querido hermano, no esperes recibir nada, dice el libro de Santiago capítulo 1, el versículo 6 y 7. Escuche por favor con detenimiento: el maligno nos ha engañado, y hay una voz que te ha dicho: Dios no te escucha. Dios le escucha más a tu líder, y dejas de pelear la batalla que tienes que pelear. Ore por esto, ore por lo otro, ore por lo otro. Y tú sabes que a mí no me escucha, pastor. Entonces Satanás ha hecho algo, y es quitarte el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra del Señor que sobre todo tomad el escudo de la fe, por el cual podáis con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno se vienen en contra. Efesios 1:6. Fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Efesios 1:12 y 1:14. El Espíritu Santo se nos dio por su gloria. Cada vez que Dios respondió al pueblo de Israel, le dijo: no lo hago por ustedes, lo hago para que mi gloria, escuche hermano, esté sobre las naciones. Isaías 45 a Ciro
Le dice Ciro, y eso es una palabra que la sé de memoria porque Dios me lo dio a mí. Así dice: es ungido a Ciro, por el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos, puertas de bronce quebrantaré, cerrojo de hierro haré pedazos. Yo, Jehová, que te puse nombre y te puse sobrenombre, para que se sepa desde donde sale el sol hasta donde se pone, que grande es mi nombre sobre toda la tierra. Cuando Moisés oró a Dios para que no destruyera al pueblo, ¿por qué le oró? Se puso delante del Señor y le dijo: Señor, por favor, ten misericordia de este pueblo. ¿Qué dirán? ¿Que tú no los pudiste entremeter al pueblo, a la tierra prometida? ¿Qué dirán de tu bendito nombre? ¿Por qué Dios no los destruyó? Para que su gloria no sea mancillada. Y esto a ti te debe enseñar algo. Porque cuando tú oras en el nombre de Jesús, no es que tú estás usando una fórmula para orar. Porque a mí a veces me pregunta mucha gente y yo se lo tengo que decir: bueno, la Biblia lo dice y punto. Juan 14:12, léelo y él lo va a encontrar. Pero cuando dice: ¿por qué no nos persinamos, pastor? Porque la Biblia dice en Juan 14 que debemos orar en el nombre de Jesús. No es solo por eso. Es porque cuando tú oras en el nombre de Jesús y Dios te responde, ¿sabes por qué lo responde? Para que su nombre sea glorificado. Por lo tanto, la oración tuya debe cambiar. Cuando tú te acercas delante del Señor, dices: Señor, mírame aquí, pobrecito yo. No sé qué hacer, soy un miserable. Si no tengo a tu ayuda, ¿qué va a pasar en mi vida? Como que si Dios va a moverse para tu gloria, para que tú no seas un miserable y pobrecito. ¿Por qué se va a mover Dios? No es por eso. Cuando tú buscas a Dios: Señor, aquí estoy buscándote para que tu nombre sea glorificado. Y si tú le sirves a Dios, no es para tu gloria, es para que Cristo sea glorificado. Y cuando tú haces algo por Dios, no es por las personas, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Dios responde la oración, no porque tú eres bueno. Y Elías le dijo: Señor, para que sepan ¿qué? Que tú eres Dios. Escuche, por favor. Tu oración debe ser una oración de fe y comprometida con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere responder su oración para gloria de su nombre. Cada vez que tú le cuentas a alguien que Dios hizo algo por ti, no es para tu gloria, es para que la gente glorifique el nombre del Señor. Debemos volver, mi querido hermano, a algo esencial, y es a que Dios sea glorificado en todo y en todos. Mientras más oras, más gloria de Dios vas a ver en tu vida. Oye, hermano, te lo digo de corazón esto. Si tú puedes ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la gente tenía relación con Dios. Jesús invirtió siendo quien era. Jesús, ¿quién era? Era el mismo Dios, pero estaba aquí como hombre también. ¿Y qué hacía Jesús después de estar cansado? ¿Qué hacía Jesús? ¿Usted alguna vez ha atendido 16,000 personas en su casa? No, nunca ha atendido 16,000 personas. Qué lástima. Jesús atendió 16,000 personas, les dio de comer, era a sus discípulos, los discípulos a ellos, y después ellos recogiendo las canastas. Se acaba la noche, ministró, oró por los enfermos, echó fuera demonios. La gente se fue. A los discípulos dijo: vayan allá a Gadara, pasemos al otro lado. Y ellos se fueron en el bote. ¿Qué se quedó haciendo Cristo? La carne, le aseguro que le gritaba: Jesús, duerme. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús oró toda la noche. Y caminó sobre el agua y los salvó a ellos. Y cuando llegaron al otro lado, ¿qué hizo? Lo liberó al endemoniado gadareno. Y después, ¿qué pasó? Muy temprano en la mañana se levantó y se alejó a buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de Jesús? Sabemos 3 oraciones que las sabemos lo que dijo. Hizo muchas en la Biblia,
Pero 3 sabemos que dijo: el Padre Nuestro, Juan capítulo 17, la oración de Jesús antes de irse, y la oración del Getsemaní. Las demás oraciones de Jesús no sabemos qué hizo, pero sí vemos los resultados. Mi querido hermano, un cristiano, un creyente victorioso, una persona victoriosa es aquella que busca a Dios diariamente, todos los días. A Jesús le pasó, y no solo eso, a los apóstoles les pasó, hermano, de que vieron la gloria de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a tener algo que se llama perseverancia. Hechos capítulo 1 versículo 14 dice así, que los apóstoles buscaban a Dios, la iglesia primitiva lo buscaba así. Todos estos perseveraban, unánimes en oración y ruego. Perseveraban, unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. No alcanza el deseo de que Dios haga algo, hay que perseverar en las oraciones. Y escuche, hermano, los apóstoles, Hechos 6:4. Yo quiero que usted subraye Hechos 6:4. Y nosotros, gracias a Dios que no dijeron perseverar. ¿Qué dijo en Hechos 6:4? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre perseverar y persistir? Sí, pastor, ese es hilar muy delgado. Si usted va al original, no, eso es muy grueso. Perseverar significa que una persona lo hace diariamente, todo el tiempo, como el atleta que todos los días se levanta y hace su ejercicio. Persistir viene de una palabra en el original que es procastere, con K, procastere, que significa compromiso en espacio de tiempo, que significa mantenerse firme, que significa durar largo tiempo. Cuando ellos dijeron persistiremos, no dijeron todos los días, eso es perseverar. Dijeron persistiremos, duraremos largo tiempo en oración y en la palabra. ¿Cuánto iban a durar? No les gustó mucho, pero no importa. ¿Y sabes por qué? Porque la gente dice: pastor, es que yo tengo una relación con Dios todos los días y todo el día. Aleluya, gloria a Dios. Eso de persistir en oración significaba que iban a sacar largo tiempo solo para Dios. Porque hay gente que dice: yo vivo todo el día orando, pastor. Ya estoy desayunando y estoy orando. Me subo al carro y voy orando. Y estoy en el trabajo y estoy orando. No. Escúcheme, hermano. Olvídese de eso. Esos son sustitutos que a Dios no tiene nada que ver con el Señor. Eso puede ser algo extra de este lugar. Eso le duró 5 minutos. No sé qué Biblia está leyendo usted, pero mi querido hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Eres de las personas que ora 5 minutos y ya está, cumplí con el Señor? Ahora el Señor tiene que cumplir conmigo. Así que tiempo que no sacas 1 hora para orar. 1 hora. Si todo es del Señor y el tiempo es de Dios, si tenemos 24 horas, ¿no serían 2 horas 40 nuestro diezmo a Dios por día? ¿Qué tiempo estás buscando a Dios y quieres tener victoria? Entonces viene Satanás y se te presenta y no sabe qué hacer. Llamémoslo al pastor, mi líder. La iglesia primitiva era una iglesia que persistía en oración. No hay oraciones de calidad como la gente dice. Mientras estoy cocinando, mientras estoy haciendo esto, yo oro al Señor. No existe eso. Oraciones de calidad de 10 minutos. No puedes pelear a Dios pelear tu batalla con poco tiempo. Ponte en pie y terminamos para orar. Yo quiero que me pongan Santiago 5:17, mi querido Alex, en pantalla. Elías tenía un secreto, que era la oración. Pero escuche, hermano, lo que dice. Elías era hombre
muy diferente a ustedes. Era un hombre muy especial, que no tenía nada de pasiones, que no sentía nada en su carne. No, Elías era hombre que dice sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras. Elías era como tú y como yo, sencillamente. Si tú me preguntas a mí, hermano, pues necesariamente usted debe entender de que la vida cristiana sin oración, estás perdiendo el tiempo. Vas a separarte del Señor, vas a comenzar a ver las cosas todas mal, vas a comenzar a hacer todo mal a partir de ahí. Mi hermano, las batallas en el Señor son de oración. No hay otra forma de batallar. Y si tú estás en una situación difícil, no necesitas consejería, necesitas orar. O sea, es una situación terrible que no sabes qué hacer, no necesitas buscar ayuda en un brazo de hombre, necesitas a Dios. Necesitas que alguien se convierta de Cristo, no necesitas traer el mejor predicador, necesitas orar. Necesitas que Dios te provea, no necesitas un banco, necesitas a Dios. La oración, mi querido hermano, es el secreto que el día de hoy la gente lo ha dejado a un lado. Así es que vamos a orar. Delegar a otro.